La palabra justa. Hay por ahora cuantificados como 1.100 barrios privados en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opino de eso? Que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Son barrios privados que a veces por deficiencia de la propia provincia no están regularizados. Como no están regularizados, el que tiene una vivienda no puede escriturar. Como no puede escriturar, no puede transferirla, no la puede heredar su familia. Es un problema para el propietario de la vivienda. Ahora necesita una acción del Estado, porque la situación en la que están es irregular. Y lo que hemos decidido en la provincia de Buenos Aires, intendente, gobierno provincial, es regularizar hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires. Es regularizar hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires. La palabra justa. 10:21, la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22.8, y la tele nos trae las imágenes de la delegación argentina que va llegando a Bolivia para la asunción del presidente electo Luis Arce. Pero bueno, lo nuestro nos lleva a la provincia de Buenos Aires para hablar sobre el tema de las tierras. Lo que escuchabas recién era al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dando cuenta de la irregularidad que hay en la provincia de Buenos Aires en cuanto a tierras, en cuanto a escrituración de lotes, en cuanto a viviendas, y de allí la pérdida que tiene el Estado de la provincia de Buenos Aires, que es de 1.500 millones de pesos por año. Para hablar de este tema estamos comunicados con Cristian Girard, que es director ejecutivo de ARBA. Buenos días, Cristian, ¿cómo te va? Martín te habla, ¿cómo va? Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, bien. Al final logramos tener esta charla. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, domingo tratando de descansar, sí, ¿no? El día del descanso. Sí, está bien, con la familia, bien. Bueno, Cristian, escuchabas ahí recién a Axel hablando de la situación irregular de los lotes en la provincia de Buenos Aires, de las tierras, la falta de escrituración, etcétera, que trae una falta de ingresos en las arcas de la provincia. ¿Cómo se regulariza esa cuestión? Mira, si me dejás, yo me gustaría explicar por qué dejamos de recaudar ese dinero. Dale. Porque eso va a iluminar el problema que hay en torno a esta cuestión. Cuando uno paga el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, sí, el valor de la propiedad, de la evaluación fiscal de la partida, depende del tipo de tierra, para empezar a hablar, ¿no? Más allá después del tipo de construcción y de los metros cuadrados construidos. Lo primero es la base, ¿no? ¿Cuál es la tierra sobre la cual está construido el inmueble que está pagando el impuesto inmobiliario? Existen distintos tipos. Existe zona rural, tierra libre de mejoras, existen baldíos y existe urbano, tierra urbana. Y tierra urbana edificada o baldía, ¿no? ¿Qué pasa con los barrios cerrados? Los barrios cerrados, cuando los desarrolladores inmobiliarios compran tierras, en general, la tendencia está siendo ahora la construcción en el tercer, incluso en un cuarto cordón del conurbano bonaerense, con lo cual esa tierra de origen es considerada tierra rural en nuestro catastro. Uh-huh. Eso quiere decir que el impuesto inmobiliario que pagan esas tierras es como si fueran tierra rural, libre de mejoras. Sí. Es decir, una tierra virgen, digamos, tierra rural virgen, básicamente. Un desarrollador que hace, compra la cantidad de tierras necesaria para desarrollar el barrio, la pone a nombre del emprendimiento, de la sociedad, y empieza a construir el barrio. En general los desarrolladores no construyen primero todo el barrio y luego venden los lotes y la gente se muda, sino que lo van haciendo por sectores para ir generando ingresos y de esa manera ir financiando la construcción del barrio. ¿Qué pasa? Nunca logra el desarrollador del barrio, nunca lo logra, voy a decir nunca logra, ahora voy a decir por qué, ¿no? Nunca logra cambiar la tipificación de la tierra de zona rural a tierra de country. Sí. La tierra de country es otra categoría que, por supuesto, tiene un valor mayor que la tierra rural libre de mejoras. ¿Qué hace? Mantiene el barrio cerrado en condición de tierra rural, el impuesto inmobiliario en cabeza de la sociedad, pero va vendiendo lotes y familias que se van mudando ahí tienen solamente un boleto de compraventa, no tienen la partida, claro, porque no pueden escriturar. ¿Por qué no pueden escriturar? Porque el desarrollador del barrio, para escriturar, necesita las aprobaciones de la provincia de Buenos Aires, de la Autoridad del Agua, del OPS, que es el Organismo de Ambiente, y de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial, que es una dependencia del Ministerio de Gobierno que básicamente interviene en las cuestiones de la urbanización, del desarrollo de las ciudades en la provincia.
y sin esas autorizaciones no puede pasar a ser country. Esa es la situación de irregularidad que te mencionaba Teresa García en ocasiones anteriores, donde la mitad de los barrios cerrados está sin esas 3 aprobaciones. Entonces, por lo tanto, no es un barrio cerrado. Claro. Al no ser un barrio cerrado, ¿qué pasa con el impuesto inmobiliario? Sigue pagando el emprendimiento como si fuera tierra en zona rural libre de mejoras en cabeza del propietario. ¿Cuál es la estrategia del desarrollador? Llegar a vender, a lotear el 100%, vender el 100% de los terrenos, y una vez que está vendido, hacer la transferencia de propiedad con subdivisión de parcelas, y ahí sí transferir esa deuda del impuesto inmobiliario a los compradores. Entonces, cuando uno mira la cuenta del emprendimiento, digamos, la rentabilidad del emprendimiento, lo que hace el desarrollador es reducir los costos financieros, no pagar el impuesto inmobiliario, o pagar menos impuesto inmobiliario, pagar como si fuera tierra rural y no como tierra country, para después al final del camino recién hacer la subdivisión de parcelas y la transferencia, y ahí recién las familias que habitan en esos barrios cerrados tienen las partidas a su nombre, las escrituras, pueden vender, etcétera. Y eso tiene un pago retroactivo, digo, todo lo que no se pagó durante el tiempo que se construyó, etcétera, después lo tiene que pagar el propietario cuando se subdividen los lotes. No hay un pago retroactivo, se acumula, en algunos casos los desarrolladores acumulan deuda durante el periodo que lleva la construcción del barrio cerrado, nunca se actualiza hacia atrás el impuesto. Vos pensás que una tierra en zona rural paga mucho menos que un barrio, que un country con una casa construida, ¿no? Entonces, dejamos de recabar los metros cuadrados construidos sobre la tierra rural. Esa pérdida de recaudación son esos 1.500 millones de pesos que vos decías al principio de la charla, ¿no? Eso es lo que deja de recabar la provincia de Buenos Aires por esa irregularidad en torno al tipo de tierra en el cual se desarrollan los barrios para el pago del impuesto inmobiliario. Y yo creo que tiene que ver más con una estrategia de los desarrolladores inmobiliarios que con problemas burocráticos de la provincia de Buenos Aires, aunque tenemos que hacer el esfuerzo en la provincia de Buenos Aires para simplificar al máximo esos trámites y que no sea una excusa. Pero sin duda hay una estrategia. El otro también juega, ¿no? Como en el fútbol. El otro también juega. ¿Sabes por qué? Porque el otro día cuando hicimos la entrevista con Teresa García, después me llega un mensaje de un amigo que es escribano, que trabaja en Lomas de Zamora, y me decía que hay mucho de la burocracia estatal que que dificulta la posibilidad de escriturar tanto sea lotes como terrenos, ¿viste? Como lo que decías vos recién, pero él desde su lado, el otro jugador, ¿no? En este caso, el tema de escrituras, etcétera. Decía que en los municipios era muy difícil poder escriturar y eso lo ponía en el lugar del Estado, el Estado que no ejecutaba. ¿Vos qué opinas al respecto? Es cierto, es como te decía, es cierto, el Estado, tenemos que hacer nosotros en el gobierno de la provincia los esfuerzos para simplificar la burocracia, digamos, los trámites administrativos, agilizar los procesos, hacerlo de manera más inteligente, más transparente, pero como te decía, es como en el fútbol, el otro también juega, vos planteás y pensás el partido, salís con los jugadores, tenés la formación que elegiste, pero el otro te desarma, te encuentra atajos, espacios que se generan, bueno, acá pasa lo mismo, los desarrolladores lógicamente buscan maximizar la ganancia, y en eso tienen un beneficio si dilatan, si demoran la recategorización de la tierra, de tierra rural a country, y eso es lo que les impide, entre comillas voy a ponerlo, después escriturar y que los dueños tengan sus partidas. Una vivada, vamos a decirlo en criollo, una vivada, ¿no? De los desarrolladores, digo, porque... un atajo, digamos. Un atajo. Vamos a ponerlo así. Por eso es importante regularizar esto, porque si no se está beneficiando, y esto es lo que yo así lo vengo planteando, si no tenemos el interés particular de un grupo económico específico o de algunos grupos económicos específicos, pues no todos los desarrolladores hacen lo mismo, ¿no? Que compran tierras especulando con que ese valor de la tierra va a crecer cuando se desarrolla en infraestructura y un barrio cerrado ahí, y mientras tanto pagan el impuesto como si fuera una tierra rural libre de mejoras en una zona de bajo valor. Porque para tierra rural el cuarto cordón del conurbano no es pergamino, ¿no? Que ahí vale más la tierra rural porque podés producir soja. Acá bueno, entonces por un lado el interés particular es, y por otro lado el interés general, diría yo, del Estado y la sociedad, porque la provincia deja de recaudar, pero también quienes viven ahí no pueden disponer de su escritura, no pueden ejercer plenamente el derecho de propiedad privada. Entonces,
Esa es la verdadera tensión entre interés y interés particular, no entre la propiedad privada y no sé qué otra fantasía fue el problema cuando Axel lo planteó. De hecho, nadie está en contra, lo decía Axel, calculo que vos opinarás lo mismo, nadie está en contra de los desarrollos inmobiliarios tipo barrios cerrados o country. El tema es regularizarlo. Y para regularizarlo, ¿cómo se hace? Porque me imagino que debe ser un terrible problema, ¿no? No debe ser tan sencillo. ¿Cómo se hace, Cristian, para regularizar toda esa situación? Sí, lo primero es una acumulación de años, ¿no? Vos decías, estar en contra o no, también es secundario cuando uno es gobierno, porque esto es una tendencia de hace 40 años. Claro. Es como meterse al mar y decir, bueno, yo estoy en contra de la ley de gravedad. Bueno, si no nadás, te vas a hundir y te vas a ahogar. Entonces ya estás ahí. Los barrios cerrados desde la década del 70 se vienen construyendo en las zonas periféricas de la ciudad de Lamba en general. A partir de los 90 hay un boom extraordinario, y yo creo que eso se vio muy reforzado, sobre todo en los años de gestión post-2001, post-2005, diría, en realidad, cuando gobierna el partido político que hoy está gobernando la ciudad, donde la ciudad se convierte en una zona súper expulsiva en materia de acceso a la tierra, aumento del valor del metro cuadrado, aumento del valor de las propiedades, reducción de los espacios verdes. Entonces, hay dos procesos ahí. Por el lado de la desindustrialización que atraviesa Argentina desde la dictadura militar hasta el 2001, tenemos expulsión por abajo, digamos, pérdida de fuentes de trabajo, empobrecimiento, pauperización, y eso hace que trabajadores que habían venido a vivir en el área metropolitana de Buenos Aires se vean expulsados y terminen en asentamientos o en villas, digamos, en el conurbano bonaerense. Pero por arriba también hay una clase media alta que aspira a vivir mejor, que aspira a tener un parque, una pileta, a vivir con verde, menos contaminación, y solo encuentra eso yéndose a los suburbios, lejos de la ciudad, donde es más accesible y donde hay más terreno. Entonces, tenemos ese doble movimiento histórico que tiene que ver con eso, ¿no? Con un modelo de valorización financiera y una tendencia histórica, y hace que se acumulen mucho los problemas, porque estos problemas que tenemos son de 30, 40 años, no lo podemos resolver en 2 meses, no es que hace 3 años el problema, es una tendencia histórica. Lo que estamos haciendo nosotros es, en la provincia de Buenos Aires, a partir del año 2018, se sancionó una ley aprobada por todos los partidos políticos que permite en el aspecto impositivo, permite una recategorización de oficio a las tierras rurales donde hay barrios cerrados como tierra en desarrollo, como tierra de country en desarrollo. Y según el grado de avance del barrio, le vamos aplicando la evaluación de country al 15, al 25 o al 75% hasta que llega al 100. Mira. Eso en materia impositiva, nosotros ya tenemos de los 230 barrios cerrados que tenemos en situación irregular en materia impositiva en la provincia de Buenos Aires, a 102 ya los hemos notificado. Mira. Para empezar a evaluar de oficio recientemente. El tema es que con la pandemia los plazos están suspendidos, con lo cual cuando termine esta situación de emergencia vamos a en unos meses tener regularizada al 100%, ¿no? Pero después tenemos 60 barrios cerrados detectados donde no hay declarados barrios cerrados, eso lo hacemos a través de imágenes satelitales. Ahora vamos a hacer una fiscalización presencial para verificar que lo que se ve en las imágenes satelitales efectivamente sea la realidad ahí. Si hay barrios cerrados, procedemos a notificar a los desarrolladores para que traigan la documentación, y si no, de oficio los recategorizamos como country, como tierra en desarrollo, según el grado de avance del barrio. Después, por otro lado, está lo que hace el Ministerio de Gobierno, que eso es más complejo porque tienen que contar con las autorizaciones ambientales. Yo te decía, en realidad para construir un barrio cerrado necesitas 4 autorizaciones. La del municipio, que te va a cambiar el código de zonificación y te permite construir un barrio cerrado donde antes no había ciudad, digamos. Pero después, esa es la primera autorización y con esa se mandan todos los desarrolladores a construir. Después necesitarías tener un impacto de la autoridad del agua por el impacto hidrográfico de la construcción de una ciudad, del emplazamiento de una ciudad donde antes puede haber un humedal, o incluso vas a generar desechos, hay que ver si eso contamina los efluentes, las napas. Después tenés el impacto ambiental en materia de fauna y flora, porque vos cuando construís una ciudad donde antes no la había, barrés con todo lo que vivía en ese lugar. Y ahí habitan, hay vegetación y también hay animales.
Y después, por último, la aprobación de ordenamiento urbano territorial, porque quizás emplazas un barrio en un lugar donde fracturás la trama urbana que había, y eso hace que altere la vida urbana de la zona. Uh-huh. Con esas 3 autorizaciones recién el barrio pasa a estar formalmente habilitado en la provincia de Buenos Aires. Ese es el trabajo que hace el Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que en esa mitad que te señalaba Teresa García, sí, los estudios hay que hacerlos ex post. ¿Y cómo haces después el estudio de impacto ambiental cuando el barrio ya se emplazó ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué después? Porque no tramitaron la autorización antes. Justamente por eso están irregulares. Si lo hubieran hecho antes, estarían regularizados desde el principio. Como no lo hacen, con la autorización del municipio construyen el barrio cerrado, y después tenemos que ir nosotros como provincia a hacer un estudio ex post, que es imposible. ¿Quién certifica? ¿Quién pone la firma? Por eso es muy complejo. Se pone muy complejo el tema, y sobre todo en un contexto como el actual, donde el tema del ambiente es tan delicado, donde la contaminación es tan grave en la provincia de Buenos Aires, también eso también es importante. Y bueno, el avance de este tipo de urbanizaciones genera estos problemas ambientales también. Tal cual. Y como decías vos, que hay muchísima gente que se está yendo, cada vez más gente se está yendo al conurbano, al segundo o tercer cordón a instalarse allí. Quien habla con nosotros es Cristian Girardi, es director ejecutivo de ARBA, de la provincia de Buenos Aires. La última, Cristian, los terrenos estos en cuestión, todavía uno le resuena Guernica, el desalojo, etcétera. ¿Los terrenos de Guernica tienen dueño, no tienen dueño, están de manera regular? ¿Cómo es el asunto? ¿Lo tenés claro? Mira, yo no me involucré en el trabajo interministerial ahí, pero sí sé que es son propiedad privada las partidas. Están en situación regular, pero había solo una partida que pertenecía al emprendimiento San Cirano, que es un barrio cerrado que está lindante a la zona de la toma, o alguna parte de la ocupación o la usurpación, no sé, digamos, los términos jurídicos, cuáles fueron los que finalmente usó la justicia, pero una parte de las tierras en cuestión eran de este emprendimiento, que hay un barrio cerrado ahí, el Bellaco, creo que Cirano. Sí, exacto. Pero después después son 2 propietarios particulares, digamos, ¿no? Y en situación regular. La verdad es que tampoco me involucré en el tema para darte más precisión. Pero... Está bien, no hay problema. Bueno, menudo trabajo tenés en ARBA, ¿no? Todo este tema que venimos charlando, que charlamos en la entrevista, es un laburo arduo por lo que se ve, pero bueno, para adelante. Sí, pero sabes que a mí me parece que es lo que vale la pena, porque nosotros creemos en que la construcción de una sociedad más justa tiene que empezar por cobrar impuestos de manera más progresiva. Y la verdad es que estos desarrolladores inmobiliarios que especulan con la tierra, cuando hay una situación donde a muchos les falta la tierra, es una situación que hay que abordar desde el Estado y tratar de corregir en términos de justicia social. Tal cual. No puede ser que alguien haga negocios fabulosos, multimillonarios, con la tierra, mientras hay otros que no pueden ni siquiera tener una casa o una casilla, digamos. Entonces, el Estado tiene que intervenir ahí, y tenemos que recaudar recursos, porque además cuando construyen un barrio en la periferia del área metropolitana hay que llevar los servicios públicos hasta ahí. Hay que construir infraestructura vial, hay que llevar el agua, hay que llevar el gas, la electricidad. Esas obras suelen ser financiadas por el Estado, así que es fundamental, imperioso, que quienes habitan esos lugares paguen impuestos como corresponde, porque también el Estado está poniendo recursos para que ellos puedan vivir ahí, siendo incluso urbanizaciones donde se nota que quienes viven ahí viven en una condición superior al promedio de los y las bonaerenses que habitan el área metropolitana. Y si te corres un cachito de los countries, ves lugares donde la gente vive muy mal, así que tener tan cerca a gente que vive tan bien con gente que vive tan mal no es igualitario, ¿no? Vamos a partir de ese punto. Total, sí, ese es el otro problema, ¿no? Que rompe la mixtura típica de la trama urbana, ¿no? El barrio cerrado es un enclave, un bolsón de riqueza, rodeado de una periferia de trabajadores que viven en una situación mucho peor,
y que prestan servicios en esos barrios, en general es lo que ocurre. Claro. Por eso las tomas, este tipo de cuestiones se van dando en torno al desarrollo de estas urbanizaciones también. Tal cual. Cristian, bueno, muchas gracias por la entrevista, quedó muy claro todo el procedimiento, bueno, el Estado, desde la parte del Estado, agilizar trámites para que no haya excusas, ¿no? Así que totalmente. Te agradezco mucho la entrevista y estamos en comunicación en cualquier momento para seguirla, porque esto es un tema que va para largo, pero bueno, hay que apuntarlo, hay que tenerlo en agenda y está muy bien que así lo hagan. Te mando un abrazo. A disposición, me mando un abrazo grande. Abrazo grande desde aquí, desde La Patriada.